Saludos, bienvenidos al episodio número 551 de Coloqueo desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Esta noche regresamos a las presentaciones de poemarios. Tenemos uno titulado Con las grietas de Adnelis López Medina, que está con nosotros, y también junto a ella tenemos a dos invitados especiales, a Richard Rivera Cardona y a Sacha Alejandra, para los tres saludos. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Nada, vamos a comenzar con esta presentación en lo que empiezo a compartir el programa en los 30 y pico de canales que tenemos disponibles. Buenas noches, saludos. Bien, pues buenas noches. Buenas Gracias al noches. doctor Pablo Crespo y al Instituto de Cultura Puertorriqueña por el espacio para difundir nuestras letras puertorriqueñas. Hoy nos convoca este libro por las grietas y esta noche vamos a estar compartiendo esta conversación con la autora sobre un libro que desde el título nos propone una imagen que es poderosa, la grieta, esa línea que irrumpe en la superficie aparentemente firme de las cosas, esa marca que puede ser ruptura, pero que también es apertura. La grieta como señal de que algo se ha movido, de que algo ha cedido y tal vez de que algo nuevo también pudiera comenzar. Todo esto nos provoca este libro desde su título. Hoy queremos acercarnos a esta propuesta literaria desde diferentes vertientes, como objeto literario, pero también como proyecto creativo y como un gesto de valentía, porque en los tiempos que vivimos también la literatura apuesta a la resistencia y a la valentía. Por las grietas es un trabajo que dialoga con la experiencia personal, con la memoria y con las múltiples capas que conforman la identidad de quien escribe, pero que también interpela a quien lee. Y eso lo iremos viendo a lo largo de nuestra conversación con su autora, quien precisamente nos acompaña. Está con nosotros aquí Adnelis López Medina, a quien le doy la bienvenida y le agradezco por aceptar conversar en esta noche. Adnelis, saludos, Hola, ¿cómo te encuentras? hola Richard, estoy súper feliz de estar aquí. Estoy súper feliz. Me alegra mucho. Gracias. Este libro, Adnelis, incluye diferentes partes de tu vida, porque hay dos dimensiones que quiero compartir con el público, y es que Adnelis, por un lado, ofrece acompañamiento humano desde su rol como trabajadora social, pero al mismo tiempo hay un rol de escritora desde la creación literaria. Así que esa doble mirada atenta a las historias, a las heridas, a los silencios, a la resistencia. Las vemos precisamente en este libro, que también vamos a tener la oportunidad de escuchar la poesía que contiene, porque hoy tenemos una invitada especial quien va a prestar su voz para compartir la poesía de Adnelis. Así que esta conversación promete, les invitamos a quedarse pendientes del programa de hoy. Esta conversación precisamente va a ser esa oportunidad para que exploremos cómo nació este proyecto, cómo se fue transformando y cómo también sirve de instrumento para las personas que lo leen. Así que mi primera pregunta para Adnelis, si hablamos de Adnelis la escritora, para ir conociéndote un poco, ¿qué significa para ti escribir y cómo recuerdas esos primeros textos cuando fuiste descubriéndote escritora? Realmente yo siempre he escrito porque en mi adolescencia se me hacía bien complicado comunicar lo que sentía. Y yo todo lo hacía mediante cartas, escritos en las libretas, en los bordes de las libretas, en la parte de atrás de las libretas de la escuela. Y escribía cosas, pero jamás me había visto como escritora. Ya a lo largo pues de los años, pues, y luego de varias experiencias, ya escribir un libro, pues, fue formando una realidad en mi vida, ciertamente por las personas que me acompañaban en ese momento, las amistades que estaban cerca de la literatura
que yo le había dicho la idea, yo pienso escribir un libro, pero yo no me considero autora de un libro, como que pensaba que estaba lejos de esa idea. Y pues el impulso y el apoyo de esas personas que tenía cerca fue que pudo ser realidad lo que yo tenía plasmado en mi mente, lo pude hacer en físico y en libro. ¿Cuáles fueron esas primeras ideas o esas primeras motivaciones cuando empezaste a considerarte una escritora o la posibilidad de escribir? Realmente fue una experiencia personal y fue por alguna complicación de salud. eh, y yo sé que tuve una conversación con alguien que amo muchísimo. Yo siempre comento esta anécdota en varias entrevistas, lo he dicho. Sé que en la conversación surgió que esa persona me dice, yo no pienso que te hayan pasado las cosas porque la vida la tenga en tu contra. Yo pienso que tienes un propósito más allá y debes de descubrirlo porque esa es tu tarea. Pues en ese camino fue que yo dije, pues, ¿cómo yo puedo transformar esto que estoy viviendo en un aprendizaje para otros? Ahí fue que me surgió la idea y inclinación sobre escribir un libro. Muy bien, dices algo bien importante. Cada uno de nosotros, ¿verdad? De nuestro rol como escritores, tenemos motivaciones distintas, escribimos para fines que son diversos. En tu caso particular, con tu bagaje como trabajadora social, también incluyes la escritura en esos procesos, ¿verdad? ¿Nos pudieras contar un poco cómo ha sido esa experiencia de las letras y el trabajo social juntos? Pues al inicio sí sé que en el proceso de edición es que vine a aprender lo que es escribir un libro, ya que trabajo social escribe muchísimo, porque si no escribimos no hicimos nada, pero no es lo mismo que escribir un libro. En trabajo social yo creo que vamos más directo al grano, a lo que pasó. No debemos de olvidar detalles, pero no utilizamos metáforas, no utilizamos tal vez el romanticismo, tal vez otras palabras que utilizamos en los libros. Em, Así que de escribir, me gusta escribir, mi profesión me lleva a que si no escribo no hago nada, pero me enseñó estas dos visiones que en mi profesión escribo de esta manera y ya en el libro tengo que editarlo y volverlo a leer y buscar información y dejarme guiar también por las personas que me están apoyando con los proyectos que he tenido. Al mismo tiempo, Adnelis, la literatura, aunque sea muy creativa, ¿verdad? Por ejemplo, este libro particularmente que es de poesía, también se convierte en un recurso para apoyar a las personas que tú acompañas en tu rol como trabajadora social, como motivadora. Ujú. ¿Cómo pudieras analizar esta situación de que el libro también es un instrumento para este tipo de emprendimiento, ¿verdad? De coaching, de ayudar a otros? Sí, yo pienso que mis libros van dirigidos a sanar algo, a algún aspecto en diferentes contextos. Ciertamente cada uno de mis libros tiene un enfoque distinto, pero lleva a que tú busques la manera de poder encontrarte y que no creas que ese evento difícil es el fin del mundo, el fin de tu vida, eh, y lleva a motivarte a eso. Y de esa manera es que lo he plasmado y he tratado de que sea el mensaje. Muy bien, tenemos entonces esta literatura con un motivo especial, ¿verdad? La literatura como agente de cambio, como reflexión, como una forma de espejo, pudiéramos decir también, donde pudiéramos mirarnos, reflexionar en nuestras vidas, hacer cambios. Precisamente por las grietas atraviesa diferentes situaciones muy importantes en nuestra sociedad y que vamos a profundizar ahora a continuación. Quisiera que me contaras cómo surge el origen de este proyecto por las grietas. Por las grietas estaba yo realizando mi maestría en escritura creativa. Ya yo tenía la visión de que quería irme por el área de la poesía porque me gustaba mucho, me gusta mucho escribir y una de las cosas que he tenido que trabajar es la autoestima de poeta. Y ahora, luego de haber terminado y haber realizado este proyecto, es que me siento más segura, me siento más firme y siento que ya voy encaminada un poco más en este mundo de las letras.
este, pero ya yo sabía que iba por esa inclinación, así que no se me hizo tan complicado cuando estaba realizando los estudios. Muy bien. Y ahí, ¿verdad? Que estamos hablando de un programa académico con una estructura, con una rigurosidad. Como proyecto de tesis, creaste este libro por las grietas. ¿Cómo pudieras diferenciar tú este proyecto académico del libro que la gente está disfrutando ahora ya publicado? Comenzando la portada. La portada era otra distinta. Yo sabía que iba a haber cambios. Cuando la estaba realizando para la universidad, sabía que necesitaban cambios. No sabía, ya luego en el camino y en el transcurso, pues fue que surgió esta idea. Gracias a ti, porque tú me ayudaste en este proyecto. Y, y nació esta portada que me parece fenomenal. A mí me encantó tan pronto la vi. Y, y también, luego de eso, también los cambios que hubo fue algunos poemas, los nombres de los poemas, ya fueron, las partes fueron nombradas de otra manera, y la división de las mismas. Fueron los otros cambios que hubo a diferencia del de que realicé en la universidad. Muy bien, teniendo en cuenta aquí, ¿verdad? Que los objetivos de estos procesos son distintos. Ujú. Un proyecto académico tiene el propósito de mostrar la investigación que hay detrás, demostrar que hay un dominio de los conocimientos que se adquieren en el programa. Y ahora estamos hablando de un libro que se publica, ¿verdad? Que debe cumplir con unos criterios editoriales, con unos criterios también del mercado, ¿verdad? Y que entra a circular como un producto dentro de este mercado editorial. Así que estamos hablando de dos planos distintos que también dan cuenta de la rigurosidad de estos procesos, que estamos hablando de un proceso pensado desde la autora, pero también desde el equipo de trabajo, porque la literatura la pensamos como un proceso solitario del autor, pero realmente hay un grupo detrás, ¿verdad? Que incluye lectores de prueba, que incluye muchas dinámicas. En este caso particular, Adnelis, ¿qué tú querías o qué quieres contar a otros a través de este libro? Que en ese momento que nos rompemos, ese momento de quiebre de nuestra vida, que a todos nos ha tocado de alguna manera u otra, quizás por todas razones distintas, pero que en ese momento de quiebre siempre se ve un rayito de luz y que bien, como dice una compañera de trabajo, mientras haya vida, pues podemos continuar soñando, podemos continuar eh, teniendo esperanza, porque yo pienso que perdemos toda la esperanza y toda la oportunidad de salir adelante en el momento que ya no tenemos vida. Y eso es lo que a mí me mantiene firme, lo que me mantiene de pie a pesar de las dificultades, lo que me mantiene en los momentos difíciles, en esos momentos de grieta y poder ver la luz al final, en esa grietita uno ve luz y eso lo podemos ver en la estructura de los edificios, eso lo podemos ver en tantos objetos cuando se rompen. Tú ves un rayito por ahí en esa partidura, ¿verdad? Y pienso que así es la vida, que aunque veamos todo oscuro, siempre hay como que un espacio y un rayito para tú buscar salir y poder ver la luz. Esta grieta, Adnelis, es una imagen muy poderosa, ¿verdad? Sobre todo cuando la vemos aquí en la imagen de portada, una grieta que estamos tratando de cubrir, que estamos tratando de juntar nuevamente. Esta idea surgió desde los primeros borradores del texto o surgió luego de manera conceptual para agrupar los textos. La idea del nombre, me estás diciendo, ¿verdad? Sí, la idea de la grieta, de apalabrarlo desde ese término. No, yo había pensado en otros nombres para llamar al proyecto, pero era el problema que he tenido con los libros siempre ha sido los textos largos. Y yo entonces me habían sugerido los profesores, entiendo que en el momento que tomé clases contigo, en el momento que tomé clases con mi mentor Gadiel, y me estaban mencionando sugerencias de hacer algo más corto y yo pensando y pensando, esta idea surgió en una conversación en el trabajo.
con una compañera de trabajo fue como que, ¿cómo podemos hacer para llamar a este proyecto si estamos hablando de una ruptura, si estamos hablando de un quiebre y de salir de ese quiebre? Pues ahí surgió en la conversación y me encantó. Era por las grietas y yo había seleccionado como una copa y era como brindando por esa grieta, por esa ruptura, por esos golpes de la vida. Pero ahí fue que entonces lo llamamos grieta en esa conversación por la copa rota. Y la imagen del proyecto de grado, cuando yo lo presenté ante la universidad, era una imagen de una copa rota con curitas y el vino simulando como si fuera el corazón roto. Era esa imagen. Em, y de todos modos, era la partidura, era ver esa grieta. Y luego que yo vi el nombre con esta otra imagen, pues para mí no pudo ser más fenomenal. Dicho sea de paso, ¿verdad? Es una grieta que nos convoca a todos, ¿verdad? Porque nos podemos mirar, aunque el libro nace de unas experiencias particulares. Realmente todos nosotros hemos pasado por diferentes experiencias de sufrimiento, de dolor, donde nos hemos roto. Así que la literatura funciona para espejearse en ese sentido, para vernos y para sanar también. Y parte de ese proceso, en este libro tú quisiste dividirlo y tenemos 5 secciones o 5 partes en este libro. Aprovecho para enviarle saludos a, a Gadiel Francisco Rivera, quien fue la persona que dirigió este proyecto en su etapa de proyecto de tesis y con quien ideaste mucho de este libro. Esa idea de dividirlo en secciones, ¿cómo fue que surgió? Pues como te había mencionado que ya estaba enfocada en que esto era el proyecto que yo quería realizar, yo me enfoqué en todas mis clases, realizar poemas que fueran dirigidos para mi proyecto de grado, para tener la retroalimentación de mis compañeros y de mis profesores. Ya yo estaba enfocada en que yo era esto lo que yo quería en base a que ya yo tengo 2 libros publicados antes. Y, y luego, como ya yo sabía, yo tenía varias ideas de proyecto, pero como mi más reciente publicación fue relacionada a una ruptura, a sanar el dolor de una pérdida amorosa, pues en ese momento es que yo dije, bueno, pues lo vamos a dividir por las etapas del duelo y vamos a ir transformando los poemas en cada una de las etapas. Y así fue que lo llevé. Fue un proyecto bastante enfocado y bastante directo a lo que yo quería, que no tuve ninguna duda en el proceso en cuanto a lo Muy, que quería hacer. muy bien, pues vamos a ir por partes, Adnelis, y nos vas guiando también, ¿verdad? Que eres la experta en este tema. Esa primera etapa del duelo, como tú nos explicas, en el caso del libro, esa primera parte se titula No quiero olvidarte. ¿Cuál es esa primera etapa del duelo? La negación. Ahí estamos hablando de la negación porque no aceptamos lo que estamos viviendo y nos cuesta. Y es parte de trabajar el duelo, aunque la persona haya fallecido, haya perdido algún ser querido o no, simplemente se rompió la relación por alguna razón. También pasa un duelo que tienes que atravesar. Y esa es la parte de la negación. No quiero olvidarte. ¿Dirías que esta primera parte es la más vulnerable del libro? Creo que cada parte tiene su lado de sensibilidad y de vulnerabilidad. Cada parte tiene su propio toquecito. En esta parte te inspiraste en vivencias personales, en vivencias que has visto en otras personas, en las noticias. ¿Cómo fue ese proceso creativo? Tiene parte personal, tiene algunas cosas personales que casualmente pues estaba experimentando en ese momento que yo estaba escribiendo el libro. Tiene otras que ya yo había escrito porque yo no sé si te pasa, pero cuando bueno, cuando nos gusta escribir, no necesariamente las personas tienen que tener un libro publicado, pero nos gusta como coleccionar historias. Y siempre hay historias que nos cuentan de otras personas como que a mí me resultan interesantes y me llama la atención escribir. Así que tiene historias mías, pero también tiene historias de otras personas que me han contado. Muy bien, y eso es bien importante porque el escritor, su materia prima
está en todas partes. Dicen que los escritores somos grandes observadores y se juega en broma, ¿verdad? Diciendo que no digas nada frente a un escritor porque puedes aparecer en su próximo libro. Así que nutre, ¿verdad? Nuestros procesos creativos y se complementa con experiencias de otras personas y con experiencias propias. Sé que la gente ya quiere leer y conocer cómo es tu poesía, así que quiero pasar ahora con la compañera Ale Wall y darle la bienvenida oficial a este espacio. Y ella nos va a estar compartiendo algunos poemas de esta sección o de esta parte número uno que se titula No quiero olvidarte. Ale Wall está por ahí con nosotros. Hola, buenas noches. Saludos. ¿Qué nos vas Saludos, a saludos. compartir? Voy a compartir restos de este amor. Me acompañan en la cena, en nuestro lugar favorito. Solo tú y yo conocemos. Me siento extraña. Tú no eres quien me acompaña. Nos sentamos en una larga mesa. Al final, y cara a cara, los recuerdos, las sonrisas compartidas, las conversaciones sin terminar, las ganas de verte. Sentadas junto a mí, se burlan. Siento que te estoy fallando. Para mí, pero es mi sistema nervioso, que aún no sabe que te marchaste. De repente, en la mesa, choco con mi realidad. Ya no estás. Me acompañan los restos de tu amor. Árbol desnudo. Un árbol sin hojas, en pleno verano. Ramas que aparentan más edad de las que tienen. Quisiera arreglarse, vestirse decente, acorde con la ocasión. Se le hace difícil ver lo hermoso que es. La savia que nutría sus raíces, decidiste eliminarla. Cortaste las noticias de amor, los desayunos de domingo, los detalles sin planificar. Ahora, ¿cómo crece el amor? ¿Dónde quedó el jardín verdoso? No volverá, o por lo menos no el mismo. Le pedías sombra a un árbol sin hojas, a un árbol de ramas secas. Hoy soy el árbol desnudo frente a ti, con la vulnerabilidad y el apego como raíces, las mismas que debo arrancar si quiero vivir. Muy bien, Gracias, gracias, al igual. gracias. Adnelis, una reacción a esto es, creo que de las primeras veces que escuchas tu poesía, especialmente la de este libro, en voz de otra de nuestras compañeras. ¿Cómo se siente escucharlo ahora desde un poco, ¿verdad? Desde la distancia. Wow, sentí varias emociones porque ella seleccionó dos y restos de este amor. Tengo que contar una experiencia porque eso fue producto de una clase, Marilola. Ese taller fue bastante creativo al crear escritos. Y recuerdo que ella nos había mandado a hacer un buzón de sus famosos buzones semanales y era un tema libre, un sueño surrealista. Y era más extenso. Tú me ayudaste a editarlo, a crearlo, ¿verdad? Un poco más concentrado. Pero sé que recuerdo que yo decía de que voy a escribir porque quería unirlo al poemario y tenía ese cuestionamiento propio. Pues sé que surgió de una canción, nació la inspiración de una canción de Alejandro Sanz, Corazón Partido. Sé que yo estaba bañándome y sé que yo estaba escuchando música y yo voy a escribir del corazón roto y yo necesito buscar información de qué pasa cuando se rompe un corazón y expone ese dolor tan fuerte y tan sangriento. Bueno, eso fue mi imaginación. Yo hice un proyecto, salí bien en el proyecto y luego pues entonces se formó en el proceso de edición, pues ahí lo formamos en un poema más concentrado y más corto, pero me dio mucha risa cuando o sea, sonreí cuando lo estaba escuchando, me dio mucha emoción porque ciertamente fueron dos poemas, Árbol Desnudo, también fue parte de vivencias sentimientos que tuve en algún momento, y Restos de este amor fue producto de una clase, así que me gustó mucho esa lección. Adnelis, estos poemas hablan mucho
de esa negación precisamente de la etapa del duelo, de la primera etapa y del sistema nervioso. ¿Cómo una persona que está en esa primera etapa atiende estos asuntos? Eh, Pienso que hay que reconocerla, la persona tiene que reconocerlo. Nosotros desde afuera podemos ver a una persona que está sufriendo y está pasando por este proceso, la podemos reconocer bastante fácil desde afuera, pero la persona que lo está viviendo no se da cuenta. Hasta que tú no lo reconoces, y esto es como un asunto de hasta de personas que tienen alguna adicción. Si tú no lo reconoces que tienes un problema, no lo vas a trabajar. Y, y pienso que nos está afectando nuestro sistema nervioso porque muchas veces no nos damos ni cuenta. Cuando estamos pasando por este quiebre y esta negación, no nos damos ni cuenta del nivel que nos está afectando esta situación. Y no es hasta que podemos darnos cuenta eh, de lo que vivimos, lo que estábamos experimentando y nos hacemos cargo de esos sentimientos y emociones, tomamos decisiones, cortamos de raíz, hacemos lo que tengamos que hacer para mejorar nuestro estado emocional y mental y físico, que no reaccionamos ante nuestras consecuencias o nuestros síntomas, por decirlo de alguna forma. Y estas etapas, ¿verdad? Hay que destacarlo, son todas válidas y son necesarias, ¿verdad? Hay que vivirlas todas. Sí, totalmente. Si no, si se brinca, no, se brinca alguna, no funciona igual la Muy sanación. bien. Qué bueno para la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Y que puede estar pasando por un proceso de duelo en este preciso momento, que sepa, ¿verdad? Que le acompañamos y que también esa etapa es válida y necesaria. Si Ujú. pasamos esta primera etapa, Nelis, que es la negación, vamos a la segunda. ¿Cuál es la segunda etapa del duelo? El coraje. El Y, coraje. y aquí le llamamos la rabia que me da. La rabia que me da es precisamente el título de la segunda parte de este poemario. Aquí, el cuán válida es la rabia después de esa negación. Es súper válida, aunque a veces podemos, si lo vemos desde afuera, podemos decir, o supéralo, o no sabes manejar las emociones, pero si nos hacemos un poquito más conscientes y reconocemos cuando hemos pasado por este proceso, no importa la situación que sea, alguna pérdida que hayas tenido, estas son las etapas que se viven ante trabajar un duelo. Y nos llega algún coraje, no todo el mundo reacciona igual, y esa es la diferencia. Yo puedo sentir coraje y estar súper tranquila por fuera, pero hay personas que experimentan el coraje y tienen otras reacciones y son válidas también, son válidas. Desde ahí quisiera preguntarte, como escritora, abordar la rabia en la poesía, cómo se mantiene la belleza de la poesía, pero también desde la emoción tan fuerte de la rabia. Pues no sé si pudiera describírtelo de esta manera. Eh, yo, dentro de cada uno de los poemas que se habló, eh, se escribieron y se soltaron las letras. Luego, en el proceso de edición, fue que fue mejorando y fue encontrando la belleza necesaria para ser publicada. Muy bien, esa parte también habla de una conciencia, ¿verdad? Como escritora, al momento precisamente de la creación, Ujú. ¿verdad? Y como parte también de la coherencia que debe tener el concepto del libro al tratarse, ¿verdad?, de este proceso del duelo. Y esa rabia es precisamente en este momento bien importante, tanto para el concepto como para los lectores en su propia ruta de lectura. Sí, totalmente. Quisiera entonces dar espacio ahora para que conozcamos un poquito de la poesía de esta sección con Ale Wall. Vamos a ver qué nos comparte. Son- No volví a escribirte, no volví a escribirte. Quizá para no recordar que ya no me amas. Estamos resolviendo mis palabras favoritas, esas que usaba cuando me preguntaban por ti. Decir la verdad significaba desnudarme ante la gente. Me odiaría romperles el corazón al ver tu desinterés hacia mí y yo quedándome aquí. Lo pueden ver.
Piensan que yo no. Es que una vez se hace la ciega, porque no sé qué duele más, seguirme y estar sin ti o quedarme sabiendo que ya no estás. Grito en voz baja. En el piso gritando, nadie puede escucharme. Guerra entre corazón y mente. Inténtalo una vez más. Versus, vámonos ya. Voy al trabajo con coraje y con la esperanza de encontrar un lugar de escape. ¿Cómo estás? Ay, lloro cada vez que me preguntan. Articular lágrimas es más fácil que escupir palabras. Ese silencio tan fuerte que es grito, el susurro de las paredes internas que suplican ver la luz del sol. Y respondo, igual que todos, estoy bien, pero no estoy bien. Gracias. Gracias, al Exacto. igual. ¿Cómo se titulan estos poemas? Vamos a repetir para nuestro público que está preguntando. No volví a escribirte, en la página 19 y Ujú. grito en voz baja, en la página 23. Muy bien. Vayan tomando nota también porque los títulos son importantes con Sí. lo que nos va contando, ¿verdad? La poesía tiene la función, ¿verdad? De la hermosura de la palabra, de retratar tal vez lo que en prosa no pudiéramos tener, pero al mismo tiempo la poesía pudiera contarnos cosas. Así que la poesía en este libro, desde los títulos, nos va encaminando por la ruta de lo que está viviendo la voz poética. Así que en este caso no volví a escribirte o grito en voz baja. Fíjense en esa figura poética tan potente. Grito en voz baja. ¿Ok? ¿Cómo fue el proceso de ponerte en la piel de una persona que está en esta segunda etapa del duelo, Adnelis? Realmente me recordó algún momento en el que sentía el corazón roto. Estaban como yo estaba ahí. Yo lo único que hacía era responder con llanto. Y yo le trataba de describir a las personas eh, que yo me sentía como una herida abierta, que yo iba caminando como si yo fuera una herida abierta. Y al recordar cómo yo me sentía en ese momento, ahí pudo salir estos poemas y pudo salir la inspiración para esta parte. Muy importante, ¿verdad? Sobre todo desde la posición de autor, le prestamos nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestra creatividad a estas ideas, ¿verdad? Estas voces que buscan salida y que la literatura sirve entonces como escape para eso. Y luego pues se traduce en muchos significados en las manos de los lectores y sobre todo en sus vidas, ¿verdad? Quien esté viviendo o atravesando una situación que se refleja en la literatura, lo vamos a poder experimentar de una forma distinta. Así que esta segunda etapa, Adnelis, es el coraje que lo hemos llamado o nombrado rabia en este libro. Así que La esa, rabia. esa sección está muy interesante y se refleja tanto en el contenido como en la forma en que están escritas estas piezas poéticas de esta sección. ¿Ok? Ya en Sí. en la tercera, Adnelis, tú has titulado esta otra parte Sísifo negociante. ¿Ok? Y Sísifo es un personaje de la mitología griega, ¿verdad? Que se hizo famoso en su momento por ser muy inteligente, astuto, tramposo, ¿verdad? Pudiéramos decir. Y un castigo que le dieron a Sísifo fue el de empujar una piedra, ¿verdad? Cuesta arriba hacia una montaña y en el camino esa piedra volvía a donde él estaba y así sucesivamente, ¿verdad? Era un castigo de seguir en lo mismo y en lo mismo. ¿Por qué usaste este personaje mitológico para esta tercera sección Porque del libro? en esta parte, que es la parte de negociar, estamos en el duelo negociando aquí el dolor, tengo rabia, no quiero que te vayas, pero ahora me toca negociar. Eh, yo utilizaba mucho término como lo pesado, yo sentía una carga, yo utilizaba mucha referencia a este asunto de
cargar algo o, o lo que yo estaba cargando en mi espalda. Yo sé que en una conversación con mi mentor, Gadiel, él me dijo, ¿tú has escuchado de Sísifo? Y realmente nunca había escuchado de él. Sí había visto la imagen, pero nunca me había prestado atención a la historia. Me siento a buscar información de Sísifo, de Mérope, de su esposa, de todo el cuento. Y entonces ahí Gadiel me da la idea de, vamos entonces a transformar esto que tú estás haciendo referencia como algo pesado, que es ese dolor que tú estás cargando y estás negociando y demás. Y vamos entonces a incluir a Sísifo en los poemas. Y así fue que se trabajó. Sí, lo interesante de esto es cuántos Sísifos están leyendo ahora mismo y Sísifas, pudiéramos decir, Mm. leyendo este libro, ¿verdad? En una etapa en la que estamos como en un círculo vicioso, tal como la historia de este personaje mitológico. Sí. Adnelis, nos preguntan en las redes sociales, José del Valle pregunta que cuál fue el mayor obstáculo en tu proceso de escritura y de publicación del libro. Mi mayor obstáculo, si hablamos de este libro que ya pues tenía conocimiento, ya tenía algunos contactos, pues yo creo que mi mayor obstáculo al inicio fue trabajar con esa idea de irme por otro tipo de escritura. Yo estaba escribiendo autoayuda y ensayo, y luego mi tercer libro ahora, este es mi primer poemario. Y siempre ciertamente me gustaba escribir verso y poesía libre, verso libre, pero hacerlo realidad, yo creo que mi primer obstáculo y el obstáculo mayor fue trabajar conmigo y trabajar con que, mira, realmente esto es posible y se puede. Y creo que ahí fue el mayor obstáculo. Muchas veces nosotros mismos, ¿verdad? Somos nuestro mayor reto, sobre todo para abordar literatura tan vulnerable, tan humana, tan frágil, ¿verdad? En ese sentido. Bien, Sí, Adnelis, yo quisiera ya escuchar un poquito de esta sección, así que le voy a claro. pedir a Ale Wall que nos comparta de esta sección dos poemas. Hay uno que se titula simplemente un signo de pregunta, ¿verdad? Es el signo de pregunta. Y el otro se titula $2. Vamos a ver de qué van estos dos poemas. Ok. El primero es el signo de pregunta. Me cuestiono en alta voz, te cuestiono en silencio. ¿Por qué vivo en guerra conmigo, cuidando tu paz? No respondo. Quizá soy cobarde. Me cuestiono en alta voz. Pierdo el sonido. Pierdo. O te dejo ganar. Ja. Tal cual si fueras la obra en lo más alto del pedestal. Un pedestal creado por mí. Te cuestiono, pero esta vez es distinto. Recupero la voz y ya no tengo miedo de perderte. El segundo, $2. No en el bolsillo, sino en el alma. Lo justo para posar por mí. Deambulaba, con las manos tan heladas como mis pensamientos. Era un laberinto. No sabía cuándo acabaría, ni por dónde salía la luz. Todo estaba oscuro, hasta que entendí que la venda en mis ojos la había amarrado yo, cada vez un poco más fuerte cada vez. Entonces me cansé, aposté lo poco que tenía y gané la paz que había perdido. Gracias. Muy bien. Gracias, al Gracias. igual. Qué bello. Ahí vemos reflejado totalmente, ¿verdad? Esa dinámica de Sísifo, la trampa, el caer en la conciencia de lo que se está viviendo precisamente. Así que esa imagen muy poderosa, precisamente la de Sísifo en estas letras. Adnelis, Sí. ¿cómo ves estos poemas en voz de Ale Wall? Qué bello, me encanta. Me encanta muchas veces escucharlo de ella. eh, y estos poemas, no, pues como ya sabes, pues nunca había escuchado a otra persona leyéndolo en voz alta. Es muy bonito, ciertamente. Sí, va cobrando, ¿verdad? Todo el sentido de la intención de la autora, ¿ok? Cuando llega a otras vidas, cuando otra gente lo está leyendo. Y precisamente lo mismo ocurre con la
próxima parte de este libro, que es la parte 4 que se titula Monocromía. Quisiera, Nelly, que nos cuentes por qué elegiste este título para esta sección. Porque aquí estamos como que creando arte con ese dolor, ya lo negociamos y ya estamos transformando ese dolor un poquito más a una luz de esperanza y levantándonos en el proceso. Así que como es creación, como es arte y cada uno de los poemas va ligado a crear, a hacer algo con ese dolor típico como un mosaico o algo relacionado a un objeto que se crea luego de que se rompió, eh, pues ese nombre fue para esta parte. Ahora que dices mosaico, las etapas del duelo, ¿verdad? Como nos has comentado, no son del todo lineales, hay unas etapas, pero también puede haber un reverso, ¿verdad? En el asunto, y el mosaico también refleja precisamente esas diferentes etapas, el rompernos, el recomponernos. Así que este libro, sin duda, es también una fotografía de esos procesos dolorosos que hemos tenido desde la pérdida de situaciones bien distintas, pero que nos unen como seres humanos. Así que la literatura precisamente abona esa parte de nuestra humanidad. Y Vamos a ver entonces de monocromía con Ale Wall. Vamos a ver qué nos comparte de esta sección. El primero, no soy ella. Soy mucho más. Soy humana. Tengo ansiedad, inseguridades que debo trabajar, hábitos que eliminar. No soy ella. Soy tan predecible como extrovertida, tan impredecible como tímida. Puedo estacionarme siempre en el mismo espacio del supermercado. También mis gustos pueden cambiar con la misma rapidez que los vientos. Insisto, no soy ella, la que pensabas que nunca enfrentaría tu huracán. El próximo, elefantes. Lo que salía de mi boca era la palabra resolviendo. El gerundio rozaba mis labios, pero no se veía en tus acciones. Éramos elefantes caminando en una cuerda floja. Estabilidad, lo menos que había. Pero la satisfacción de que por lo menos estábamos resolviendo. Ilusa yo, abrazando la paz, aún sabiendo cómo acabaría. Porque hay comos que revientan con la fuerza de una ola contenida. Y nosotros reventamos. Gracias. Muy bien. Este, cabe señalar, Adneli, que es mi poema favorito del libro, Elefante se titula, y precisamente por las situaciones a las que hace referencia, ¿verdad? Dentro de los diferentes procesos del duelo, en cómo renegociamos los significados, en cómo vamos empoderándonos para poder continuar. Así que este es de mis poemas favoritos del libro. gracias. Te comparto también que en las redes, Yanis Seno Torres dice que al escuchar estos poemas en la voz de otras personas, vemos el sentimiento, cómo se transmitió de la manera correcta, que la intención de la escritora está presente en cada palabra. Qué Así bello. que vamos validando ahí también, ¿verdad? Que la literatura es algo colectivo, ¿verdad? Que cobra sentido cuando se comparte, precisamente. Sí, qué bello. Continúa este libro, Adnelis, con un asunto que es de afirmación, es lo que me toca vivir, ¿verdad? En esta etapa del libro que ya va dando cierre, ¿qué es lo que está pasando en el duelo de una persona que está atravesando ese tipo de situaciones? Y aquí estamos aceptando lo que estamos viviendo y ya estamos viendo el dolor desde otro punto de vista. Muy bien, hay un cambio, ¿verdad?, de foco de lo que vemos, de cómo entendemos e interpretamos nuestra realidad, ¿verdad? Sí, Porque lo que ocurre también en estas pérdidas es que cambia la narrativa de nuestra vida, ¿verdad? Lo que conocíamos como normal, lo que era nuestra costumbre. Así que esa parte es bien importante, tanto en la ruta del libro como en los procesos reales que pasa un ser humano. sí, ¿Ok? En esta parte, ¿verdad? Hay un mensaje
También me parece a mi entender de esperanza, de claridad mental, ¿verdad? ¿Qué buscabas con esta sección que debió haber sido de muchos retos para ti como escritora? Y ya en esta sección, lo que buscaba era que el final no fuera doloroso, aunque hablemos de dolor. No sé si suena contradictorio, pero Ujú. estamos recordando que lo vivimos, pero no necesariamente hablando del dolor que sentimos, porque ya sabemos qué es lo que pasó. No sé si me expliqué bien, Sí. pero que no nos duele igual. Lo recordamos, es lo que vivimos, lo aceptamos y lo tenemos que manejar de alguna manera. Y de esto es que ya es la parte que ya nos vamos levantando y viendo el lado positivo de las cosas negativas que pudieron haber pasado. Muy bien. Hablamos también, ¿verdad?, de que recordar el dolor terapéuticamente es poder recordarlo, pero poder mirarlo desde otra perspectiva, ¿verdad? ¿Qué se le Sí. puede decir a la gente cuando hablamos de sanar, pero a veces la gente está un poco reacia, ¿verdad? Porque a veces sin querer simplificamos el dolor de las personas, lo minimizamos. Estas personas que tal vez no pueden ver muy cerca la sanación o el pensar en su dolor desde otros lugares. ¿Qué pudiéramos decirles? Bueno, primero que hay que tener paciencia en el proceso, que en este proceso no es lineal. O sea, podemos estar entrando a la parte de negociación y aceptación, pero retroceder un poquito y volver. Y que yo entiendo ya con experiencia, volvemos hacia atrás tal vez un poco a mirar por el retrovisor, como hacemos esa metáfora o algo así, pero, pero volvemos y volvemos a comenzar otra vez en el proceso. Tengamos mucha paciencia. Los demás pues tengamos respeto con las personas porque realmente no todo el mundo lleva los procesos igual. De Es como acuerdo. cuando alguien fallece y vamos a un funeral. Quizás no vemos a toda la familia llorando de igual forma, ¿verdad? Con la misma intensidad. Sin embargo, al pasar de los meses, de los años, puede ser que ese familiar que no viste llorando en ese momento, ahí surjan sentimientos y nazca lo que es el llanto, porque no todo el mundo manifiesta el dolor de igual forma. Ujú. Son Tengamos procesos. paciencia con nosotros mismos y nosotros hacia otras personas. Sí, qué bien, ¿verdad? Que destaques esta parte de que son procesos individuales, no son procesos que todos vivamos de la misma forma. Así Ujú. que esa parte es bien importante, sobre todo la empatía también con los procesos ajenos, entender que todos lo vivimos a nuestro tiempo, ¿verdad? Y a nuestro ritmo también. Y qué bueno que existan libros como este, que adicional a ofrecernos una poesía muy bonita que podamos disfrutar, al mismo tiempo nos pueden acompañar en los diferentes procesos de nuestra vida. Así que te agradezco mucho por haber escrito este libro, Adnelis. Gracias a ti por el apoyo también. Quisiera hacerle una pregunta sorpresa a Ale Wall, nuestra poeta invitada hoy. Quisiera que ella nos contara también cómo vivió la lectura de este libro, si de cierta manera convocó las Mm. propias grietas de su vida también. Vamos a ver si está por ahí todavía con Sí, nosotros. estoy aquí, estoy aquí. Cuéntanos. Mira, pues a mí se me ha hecho difícil leer los poemas porque yo se lo dije a Nelly, yo compré el libro en diciembre y yo lo leí en el mismo momento en que lo compré el libro, lo leí completito y tuve que ir a donde ella porque yo quedé tristemente enamorada, yo creo, del libro, porque aunque siento que es un tema triste, ¿verdad? Ujú. El sufrimiento, la grieta, las laceraciones que uno se da, ¿verdad? Cuando uno pierde a alguien, etcétera. Pero está tan hermoso y vanado, ¿verdad? Va por unos caminos que aunque no terminas perfecta, ¿verdad? O todo bien, termina con un rayito, ¿verdad? Con esa florecita que salen en la grieta de los pisos que tú encuentras por ahí, que está solita, Ujú. y esa lucecita, yo creo que este libro es eso. Y yo pensando aquí, como las locas, no sé, a lo mejor estoy mal, pero yo pienso que yo espero otro libro de poesía de Anneli, porque yo pienso que el uno y el dos que ella tiene, que aunque son de autoayuda, no es poesía, yo pienso que
van de la mano los tres van de la mano y el tercero que es la contestación a esta mujer que pasó los 30 y el duelo, ¿verdad? Mientras se iba esa persona. Así que yo estoy muy contenta y a mí me encanta. Se me hizo un poco difícil leerlo porque esa grieta todavía, todo el mundo tiene una grietita ahí bien difícil. Ujú. Muy bien, gracias por compartir la experiencia. Gracias. Vemos que el libro, ¿verdad?, trasciende desde la pluma de la autora, pero también nos trae diferentes expectativas en cuanto al que está leyendo, cómo lo está experimentando, cómo pudiera conectar con su propia experiencia, con lo que ha visto del mundo, ¿verdad? Así que es una experiencia que también se comparte, la de la escritura, y toma todo el sentido del mundo finalmente. Así que agradecemos al igual por prestar su voz para leer algunos de los poemas y también por compartir su experiencia con nosotros. Quiero pasar ahora con el doctor Pablo Crespo, que creo que tiene algunos mensajes de las personas de las redes sociales que te han Sí, enviado especialmente. sí, bueno, esto se revolcó en las redes sociales. Estamos llegando a casi 1.000 personas que se han conectado. En vivo, usualmente tenemos entre 400 a 800. A las 24 horas tenemos entre 1.200 a 1.800. Y yo creo que esto a las 24 horas debe estar pasando los 2.000 porque ya estamos a punto de pasar las 1.000 personas. Nada, primero quiero, Anneli, felicitarte. eh, Esto ha sido una velada hermosa, gracias a Richard, gracias a Sacha. La lectura de la poesía siempre motiva al público. Mucha gente se pone media changuita, ¿verdad? Y no me gusta escuchar poesía, pero cuando empiezan a escuchar, como que cambia la tónica, ¿verdad? Veo un montón de saludos, gente que está bien contenta, excelente poemario, acaba de escribir Lucy Reyes, con algunos de ellos me identifico mucho, me encantan sus libros. Anneli, yo me imagino que tú vas a seguir escribiendo, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que ahora Súper, tengo muchas ideas en mente, pero hay algo por ahí cocinándose. qué bien, qué bien, qué bien. Por ahí, Kiara Alice Calderón, Anneli López Medina, muy orgullosa de ti. Maribel Rivera Cardona, saludos. Galarza Flores, poderosa. Carmen Meléndez, hermoso poema. Yanis Seno Torres, al escucharlo de otras personas, vemos que el sentimiento se transmitió de la manera correcta. La intención de la escritora está presente en cada palabra. Lamentablemente no me deja ver más mensajes, pero sé que hay otros mensajes. Luego los invito para que entren a la página del Instituto de Cultura y puedan leerlos. Y si hay que contestarle a alguien, pues se le contesta. Nada, ha sido, como les digo, una velada hermosa. Nada, Richard, continúo contigo. Muchas gracias, Pablo. Quiero, para cerrar, algunas de las personas están preguntando dónde podemos adquirir el libro, así que Adneli, si nos puedes compartir esa información. Sí, ahora mismo, al momento, esperemos que esto se amplíe un poco más. Al momento está en Amazon y a través de mis páginas yo lo estoy enviando con otros detallitos también. Muy Uy, bien, ¿cuáles son quiero, tus páginas en las redes? Sí, sí, pues yo tengo como trabajo la de autora, que es autora Adnelis López Medina en Facebook, en Instagram autora underscore Adnelis, y yo tengo otro negocio neurocoaching y ahí es autora Adnelis arquitecta mental y Adnelis López Medina en Facebook con la página de bienestar y coach. Así que, pues en esa página, en cualquiera de las dos, yo publico siempre mis libros y están disponibles los links para que también los compren o me envíen un mensaje. Muy bien, pues gracias, Adneli. Te felicitamos por poner también la literatura al servicio de la salud mental. Muchas Gracias. gracias. Gracias por el espacio. Muy mira, agradecida. quiero notificar para que la gente no se le haga difícil, está colocado el enlace a Amazon en la página de Facebook donde usted está viendo el video.
pues allí Sí. lo puede encontrar. Quiero leer un último mensaje de una amiga que nos escribe desde Florida, Lili. Ajá. Este poemario está muy bueno para ser compartido en grupos de tertulia, para ser discutido. Esos grupos de lectura, ahí, aquí tienen un poemario que le pueden sacar mucho y mucha reflexión sobre eso. Ay, Nada, gracias nuevamente, Richard. Gracias por gestar esta presentación. A Sacha, gracias por Gracias. prestarnos tu voz. Tienes una invitación, Sacha, Claro que sí. que luego lo vamos a estar hablando. Richard, siempre tienes las puertas abiertas aquí. Anneli, nuevamente, felicidades, mucho gracias. éxito. Sigue escribiendo, es hermoso. Y nada, quiero agradecer a las 1018 personas que están conectadas en 47 canales distintos de Facebook y 2 de WhatsApp. Nada, mi gente, gracias a todos y buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Bye.